Hoy te voy a contar 10 trucos para que tu bizcochuelo no falle más. Truco número 1, precalentar el horno, sí o sí con mucho tiempo, que esté por lo menos una hora calentado para que la cocción sea pareja de principio a fin. Si el horno está muy fuerte, el bizcochuelo va a crecer en el centro y nos va a quedar con una forma de montaña. Entonces es muy importante que el horno tenga una temperatura estable, precalentado con tiempo a 160 grados, es un horno medio, un poco menos. Truco número 2, después de precalentar el horno, lo que hay que hacer sí o sí es aceitar y enharinar el molde que vamos a usar. Puede ser enmantecado y enharinado, pero sí o sí esto tiene que estar antes hecho de empezar a preparar todo el resto de las cosas. Tip número 3, sacar los huevos con tiempo, que estén a temperatura ambiente, que pierdan frío porque así logran capturar más aire y nos queda el bizcochuelo más esponjoso y mucho mejor. Tip número 4, romper los huevos uno a uno, es decir, los rompemos a uno en un bowl aparte y los vamos agregando al bowl principal, para evitar que algún huevo feo nos arruine el resto de los huevos que tenemos ahí y tengamos que tirar todo. La regla básica dice que por cada huevo se usan 30 gramos de harina y 30 gramos de azúcar. Para un molde de 24 centímetros, que es el que yo voy a usar ahora, son 8 huevos, 240 gramos de harina y 240 gramos de azúcar. Por ejemplo, para un molde de 22 centímetros vamos a usar 7 huevos y 210 gramos de harina o 210 gramos de azúcar. Para un molde de 20 centímetros vamos a usar 6 huevos, 180 gramos de harina y 180 gramos de azúcar también, por ejemplo. Tip número 6, harina leudante no. Vamos a usar la harina 4 ceros idealmente, ya que los huevos, el batido, es lo que da el aire y todo lo que permite crecer a este bizcochuelo. Tip número 7, muy importante, tamizar la harina sí o sí, para que no queden grumos, que no se vayan al fondo y no nos queden esas pelotitas en el medio del bizcochuelo. Y además se pueden ir al fondo y pueden ser más difíciles de incorporar. Y además no solo lo vamos a tamizar, sino que lo vamos a agregar en 3 veces, para que al agregarlo todo junto no perdamos el aire que generamos al batir los huevos. Además la harina se incorpora con movimientos envolventes desde los costados hacia el centro y no se mezcla, porque así también perdemos aire. Tip número 8, hablando del batido, se bate por 10 minutos por lo menos hasta conseguir el punto letra. No paramos, si tenemos que parar o hacer otra cosa, no lo empezamos a hacer, porque si no, esto no va a quedar bien. Idealmente hacerlo a máquina porque lleva aproximadamente 10-12 minutos de energía fuerte, entonces necesitamos un batido enérgico y rápido, como les dije, para llegar al punto letra. El punto letra es aquel que cuando levantamos, por ejemplo, la preparación, podemos dibujar una letra y no se hunde enseguida, sino que queda marcada por unos instantes. Tip número 9, no dejar la preparación descansando. Es importante por eso enharinar el molde antes, como les dije en el tip número 2, que el molde esté enharinado y aceitado desde el principio, cosa de que apenas esté batido bien toda nuestra mezcla, ya vamos a pasarlo al molde y después al horno. Tip número 10, no abrir el horno al menos por 20 minutos. Si lo abrimos antes se va a bajar la preparación y no queremos eso. Más o menos a partir del minuto 30 podemos clavar el cuchillo o un palillo para ver cómo sale la mezcla. Si sale mezcla cruda todavía le falta, pero este bizcochuelo más o menos de 24 centímetros tarda 40-50 minutos en estar listo. Entonces, para preparar este bizcochuelo primero vamos a poner en un bowl los 8 huevos, vamos a agregar el azúcar, la esencia de vainilla, que acá es donde van a saborizarlo, por ejemplo si quieren usar esencia de vainilla o ralladura de limón o naranja. En el caso de querer usar cacao en polvo lo van a agregar después tamizado junto a la harina. Entonces agregamos los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y vamos a batir esto enérgicamente por 10-12 minutos hasta obtener el punto letra. Una vez obtenido el punto letra vamos a agregar la harina tamizada, sí o sí tamizada, en 3 o 4 veces y la vamos a incorporar con movimientos envolventes, no vamos a mezclar. Cuando digo mezclar, quiere decir como por ejemplo veníamos haciendo con la batidora de alambre o con la máquina eléctrica, que eso es ir mezclando bien y batiendo. Una vez tenemos todo bien incorporado, vamos a asegurarnos que no quede harina suelta en el fondo del bowl. Vamos a mezclar bien, como dije, con una espátula idealmente, incorporando todo. Vamos a poner la preparación en el molde que ya teníamos y vamos a mandar al horno 50 minutos y no lo vamos a abrir antes de los 20 minutos, fundamental para que no se desinfle. Y listo, lo pueden cortar al medio sin ningún tipo de problema, lo pueden rellenar con lo que quieran para hacer tortas decoradas como más les guste. Pueden comerlo así sin ningún tipo de problema. Un tip extra que está nunca de más decirlo, pero que es no solo para este bizcochuelo, sino para los budines en general y todo ese tipo de cosas, hay que dejar enfriar la preparación antes de desmoldar por lo menos 20 minutos. ¿Qué puede pasar? Dos cosas clásicas que pueden pasar al hacer bizcochuelo. Como les dije al principio, que quede más alto en el centro, quiere decir como forma de montaña, quiere decir que el horno estaba muy caliente para el bizcochuelo. Y otra cosa que puede pasar es que se hunda en el centro, esto quiere decir que el molde era un poco chico para lo que estábamos necesitando.